barcazas eléctricas llegarán al país, según la ministra Inés Manzano. La primera, la próxima semana, y generará 120 megavatios. La segunda lo hará en enero y producirá 100 megavatios. En sus testimonios, ex asesores del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, detallan la organización que él tenía y que causaba miedo en el interior de esa institución. En entrevista con Ecuavisa, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, baja la atención a la confrontación con el gobierno. Dice que sí habrá serenata al presidente y que el fin de los racionamientos de agua depende de que llueva durante 10 días. Más de 24 horas lleva el incendio forestal que consume el Cerro Azul en el noroeste de Guayaquil. Más de 80 bomberos luchan desde la madrugada para acabar con el fuego. Amigos, buenas tardes. Iniciamos con la información este martes 3 de diciembre del 2024. Un incendio en el Cerro Azul de Guayaquil mantiene en alerta a la ciudadanía cercana al sitio. Gaby. Hola Estefi, amigos, buenas tardes. La emergencia ya tiene más de 24 horas sin ser controlada en su totalidad. Guayaquil, fuego en Cerro Azul. La alerta máxima se mantiene en el Cerro Azul de Guayaquil. El lunes las llamas consumieron 36 hectáreas. Las altas temperaturas, los vientos son un riesgo latente. Belén Ochoa con los detalles. Esta madrugada, 80 bomberos seguían trabajando en el Cerro Azul, uno de los 4 más importantes de Guayaquil. Cerca están la vía perimetral y la vía a la costa, así como el Panteón Metropolitano. El incendio, que ya tiene más de 24 horas, está controlado en un 75%. El resto está en proceso de liquidación. La zona crítica se ubica en la parte central de la montaña, a 200 metros de altura. Es una zona de difícil acceso. El otro 25% es el que justamente tenemos focos de calor activos, que con los drones se está identificando los puntos de calor y mediante la coordinación que se está haciendo aquí, desde el puesto de mando unificado, se va a atacar esos puntos vía aérea. El Cuerpo de Bomberos mantiene activa la alerta 3 debido a su intensidad. Asimismo, el puesto de mando unificado continúa instalado en una de las vías de segundo orden junto al cerro. Las condiciones climatológicas aún son adversas. Las altas temperaturas de hasta 34 grados y los vientos amenazan con la expansión de las cenizas que podrían reactivar las llamas. Deshidratación completa que está sufriendo Cerro Azul. En este sentido, cuando su pared lateral, el sol canicular de Guayaquil, ha devastado en su cobertura vegetal en deshidratación, cualquier chispa pudo haber detonado esta gran alarma. El lunes el fuego afectó 82 hectáreas de vegetación, 36 de ellas se han quemado por completo. Durante los 2 días, las Fuerzas Armadas han realizado más de 22 descargas de agua con 2 helicópteros y el Bambi Bucket para controlar la emergencia. Y el incendio forestal alteró la calidad del aire. Eso motivó a que las clases presenciales de planteles fiscales y particulares se suspendan por al menos 24 horas. El fuego también quemó los cables de 6 compañías proveedoras de Internet que dan ese servicio a sectores del norte y oeste de la ciudad. Diego Cuenca describe las afectaciones. El incendio forestal en Cerro Azul motivó a que el Ministerio de Educación suspenda las clases presenciales en 295 unidades educativas fiscales y particulares del norte y oeste de Guayaquil. Esa medida rige solo por este martes, mientras los bomberos intentan liquidar la emergencia, que afectó 82 hectáreas de vegetación y contaminó la calidad del aire para habitantes de las ciudadelas que están a 5 kilómetros a la redonda del incendio, incluyendo para estudiantes de los planteles que están en Ceibos, Urdesa y a lo largo de la vía a la costa. El fuego también quemó cables de fibra óptica que están conectados con las antenas de comunicación que distribuyen internet a varios sectores del oeste de la ciudad,
que por al menos 24 horas están sin ese servicio. Justamente en la ladera que da colinda con la perimetral hay una cometida de internet, de energía, ya se restableció en las antenas. ¿Cuántas empresas de internet son las afectadas? Aproximadamente tendríamos unas 6 empresas que se han reportado. Los técnicos de esas compañías, recién a las 10:30 de la mañana, tuvieron autorización para ingresar al cerro, cambiar los cables afectados y poder restablecer el servicio paulatinamente. Además, la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, desde las 9 de la noche del lunes restableció la energía para las antenas, que dan señal a las radios y a las emisoras de varios medios de comunicación. Al finalizar la tarde, las autoridades harán una evaluación sobre la situación del incendio para decidir si los estudiantes retornan a clases presenciales o si se mantiene la suspensión. El incendio forestal se propagó durante 39 horas en una montaña de la comunidad de Rinconada, en Anyocachoa, en la provincia de Imbabura. Brigadistas de 4 estaciones del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, comuneros, combatieron las llamas con batefuegos, machetes, ramas, debido a la falta de vías de acceso para vehículos en la zona. Esta mañana lograron controlar el fuego. Ahora monitorean el área con drones para determinar si queda algún foco activo y la cantidad de hectáreas afectadas. La estructura que Wilman Terán implantó en el Consejo de la Judicatura, con seguimientos, contrainteligencia, un grupo armado y principios de un grupo subversivo, es lo que describieron ante el juez del caso Pantalla sus exasesores. Durante 10 horas, el círculo cercano de Terán dejó asombrado al auditorio con su relato. Jacqueline Rodas siguió la audiencia. Santiago Cifuentes y Fabricio Herrera, ex asesores de Wilman Terán, describieron ante el juez del caso Pantalla una historia tétrica sobre lo que vivieron en el Consejo de la Judicatura. Cifuentes contó que Terán implantó principios de un grupo subversivo anclado a la guerrilla colombiana, al que su jefe dijo que perteneció en su juventud. Herrera contó cómo empezó todo. Fue una administración llena de secretos, miedos, temores y amenazas. Wilman Terán nos anunció que íbamos a ser víctimas de seguimiento, que él tenía inteligencia y contrainteligencia externa a la judicatura. Estos seguimientos fueron reales. Cuando estaban en viajes o actividades particulares, Terán les llamaba por teléfono y les decía cómo estaban vestidos, con qué personas y en qué lugar. También les mandaba motos con amenazas, según los testigos. El temor creció luego de una sesión del Pleno de la Judicatura en Santo Domingo de los Áchilas. Nos moviliza en medio de una noche lluviosa a una piladora de cacao en Santo Domingo. Al ingresar, él le indica a un grupo de unas 20 personas que saquen los juguetes. En ese momento, estas personas empiezan a portar armas de grueso calibre, escopetas, carabinas y pistolas tipo Glock. Notablemente se encontraban al mando del doctor Wilman Terán. Cifuentes y Herrera describieron la estructura que Terán conformó mientras fue presidente del Consejo de la Judicatura. Ubicaron a la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, como la presidenta en las sombras, con gran influencia y que tenía a su disposición a todo el personal de Terán. Terminaba las reuniones con la frase "deben morir". A ella la ponen a la cabeza de la estructura externa, bajo el alias Diamante o Agente 1. Actualmente está prófuga. Los Ángeles Negros, encargados de posicionar la imagen política de Terán en su plan para ser presidente de la República. El Ejército Invisible, un grupo de hackers que le filtraban información de la Fiscalía y la Policía y manejaban el Troll Center por $8,000 mensuales. Los Ángeles Blancos, ONGs de derechos humanos que ponían gente en las concentraciones de Terán. Y la Legión Rural, dirigentes de las juntas parroquiales a los que entregó direcciones provinciales de la Judicatura. En la estructura interna estaba el llamado Cerebro, su gente de confianza a la que contrató en nómina del Consejo de la Judicatura. Cifuentes y Herrera pertenecían al Cerebro. Ahora están presos y son procesados junto con Terán por asociación ilícita en el caso Pantalla. Confesaron que en la estructura también estaba un asesor de la Comisión de Justicia de la Asamblea y dieron los nombres de los integrantes de cada grupo. La Fiscalía ingresó a los exasesores al sistema de protección. El gobierno retomó su plan de contratar 2 barcazas adicionales para generar al menos 220 megavatios. El Ministerio de Energía informó que uno de los contratos ya fue adjudicado. Francisco Garcés sigue la nota. El gobierno espera cerrar el año con una nueva barcaza generadora de 120 megavatios que funcionará en el sector de las esclusas en Guayas. El contrato fue adjudicado y según el Ministerio de Energía, la barcaza llegará la próxima semana.
La ministra de Energía, Inés Manzano, informó en Teleamazonas que la primera barcaza se encuentra en el Canal de Panamá, lista para viajar al Ecuador una vez se firme el contrato. Según ella, si todo sale según lo previsto, la barcaza anclará en el río Guayas al final de la próxima semana. La ministra no dijo cuál es la empresa proveedora del equipo ni el costo del alquiler por 1 año y 3 meses, según las bases de adjudicación elaboradas por la empresa eléctrica del Austro. Otra barcaza se sumará en enero con capacidad de 100 megavatios y la adjudicación concluirá esta semana. También será anclada en el río Guayas, donde ya opera la barcaza de Car Power Ship, que entrega 100 megavatios desde septiembre. La contratación de las 2 nuevas barcazas implica un cambio de opinión en el gobierno. En octubre, la ministra Manzano había anunciado que el plan de contratación de barcazas quedaba suspendido porque las ofertas eran de equipos antiguos y su instalación implicaba riesgos ambientales. Las 2 barcazas suministrarán 220 megavatios de electricidad desde enero. Con ellas, el gobierno busca reducir el déficit de generación que la ministra Manzano cuantifica en 1.800 megavatios. En una entrevista para Contacto Directo, el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, dijo que para que terminen los racionamientos de agua es necesario que llueva durante 10 días. Además, confirmó que sí habrá serenata quiteña la noche del 5 de diciembre. Adriana Bermeo con el resumen de sus declaraciones. Permitir al gobierno nacional. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, bajó el tono a las diferencias con el gobierno. Esta mañana, durante una entrevista en Contacto Directo, dijo que está coordinando con la presidencia decisiones y que ha mantenido conversaciones con el ministro José de la Gasca. Tuve una conversación con el ministro de Gobierno, he tenido 2 en total, una previo al anuncio de unas manifestaciones en el centro histórico o hacia el centro histórico de Quito, donde el propio gobierno había pedido que suspendamos un concierto planteado por nosotros y lo hagamos a día siguiente, es decir, los niveles de coordinación se han venido dando en este sentido. Sobre los racionamientos de agua, el alcalde reiteró que se trata de una medida preventiva para evitar que se incrementen las horas sin ese servicio, que no existen intereses políticos de por medio y que el Ministerio del Ambiente tiene las puertas abiertas para hacer las revisiones que considere. Por ahora, los cortes de agua se realizan de 17 horas a 3 de la madrugada en 27 de los 1.400 barrios de Quito y afectan, según Muñoz, al 5.4% de la población de la capital. Para que el sistema esté plenamente abastecido y la cuenca pueda estar llena nuevamente, debería llover en Quito 10 días consecutivos para ya no tener que hacer esos racionamientos. Si empieza a llover un poquito más, como ahora ha empezado a llover, entonces nosotros hacemos una restricción un poquito menor. Finalmente zanjó el tema de la serenata quiteña. Según él, polemizado innecesariamente. El evento siempre estuvo contemplado, eso dijo, en la programación de las fiestas, pero no como un acto público. Es una visita del alcalde con el cuerpo de concejales al presidente de la República ofreciendo una serenata acompañado por la banda municipal. La tradicional serenata quiteña se llevará a cabo la noche del 5 de diciembre y por ahora está prevista la presentación de bandas municipales. 50 años, se desplaza en una silla de ruedas. Cada día lucha contra las dificultades que tiene en Quito, donde trabaja en una empresa pública. Como usted puede ver, la rampa donde yo subo a trabajar no es una rampa accesible, esa es una rampa asesina, porque el momento que uno sale a laborar sí es molestoso y da iras porque las personas que están al frente de todo esto, que son nuestros gobernantes, no le dan la prioridad al 100% a las personas con discapacidad. Paul Barrios tiene discapacidad para caminar desde los 19 años tras sufrir un disparo en la columna al ser asaltado. Hoy tiene 50. Todos los días al llegar a su trabajo en Petroecuador, el cuidador de vehículos lo empuja por la rampa para llegar a su oficina. Sí, las veredas no son accesibles, toca pedir ayuda. Yo soy una persona muy independiente, trato de ser de lo más independiente que pueda, pero me encuentro con esas dificultades que toca coger en la silla, saltar y hacer piruetas para poder continuar el camino, porque de lo contrario no tenemos la accesibilidad. Vive con miedo de ser atropellado. 2 veces vehículos lo han golpeado.
falta mucha cultura también en los choferes y todo, porque si te ven a ti pasar, o sea, no te paran cuando te ves que ya estás encima del carro encima tuyo, o sea. Entonces sí, ¿por qué? Porque uno tiene que andar en la calle, uno no puede subirse a las veredas. Entonces, si tuviéramos la accesibilidad, entonces no tuviéramos ese problema. Paul tiene un carro adaptado a sus capacidades. Sin embargo, cuando se daña, no tiene cómo ir a trabajar ni regresar a su casa. Tiene que esperar a que un familiar lo recoja. Lastimosamente no se puede uno coger un taxi, porque primeramente los taxis no le paran porque lo ven en la silla de ruedas. Otra, la ecovía o los medios de transporte no tienen la accesibilidad. 2 veces me he caído yo en la ecovía. Nadie está exento que tenga una discapacidad, ¿sí? Nadie estamos libres. Por favor, les pido a las autoridades, sí, a los gobiernos, que nos ayuden, que nos den la mano, que nos preocupemos un poquito más de las personas con discapacidad. O sea, yo tengo la experiencia y hay mucha gente que pasa peores momentos, gente que no sale a trabajar por ese tema, por no tener el apoyo, darle la oportunidad para que salga. David Lynch, de 45 años, es ciego y cuenta cómo depende hoy de un bastón en una ciudad poco empática y equipada. Luis Alfredo Zúñiga lo acompañó. David Lynch, de 45 años, inicia su día a las 7 de la mañana. Se cambia y se ejercita. Arranca temprano, pues desde hace 2 años ejecutar cada actividad le toma más tiempo. Debido a la diabetes, perdió por completo la vista y su vida dio un giro. La ceguera fue de golpe y porrazo, algo disruptivo, ¿no? El primer muro que tuve que franquear realmente fue lo del bastón. Pasar de caminar tranquilamente por las calles, manejar mi propio vehículo, como les decía, a depender de un bastón fue duro. Esto fue duro. Se considera resiliente y aprende a diario desde lo más básico, movilizarse. En las mañanas sale solo a comprar a la tienda y si bien es un desafío, no se compara al de caminar en las calles de Guayaquil o Daule, las que considera no aptas para personas con discapacidad visual. Son muchas las falencias que tenemos en cuestión de movilidad y de inclusión. La tapa de las alcantarillas, se las han robado, cables. La falta de sensibilidad y empatía de peatones y conductores complican más el proceso. Carros mal estacionados, están en medio del paso cebra. Ahora que están los generadores eléctricos es peor todavía. Al mediodía se alista para ejecutar una de sus pasiones, la cocina. Este chef aún prepara su almuerzo y el de su esposa. Además, cocina para servicios de catering, que si bien ya no los lleva a domicilio, tienen su sazón. Primero lo pensé, si me sigo dedicando a esto. La gente igual me llamaba para fechas especiales, ¿no? Fue un aliciente y para seguir adelante, porque yo esas habilidades nunca las perdí. Entonces yo ya tengo cierta habilidad que no necesito realmente la visión. Por la tarde en su sala, retoma lo que ha sido su hobby desde niño, la guitarra, que ahora funciona como terapia. Pero hay que correr el riesgo. 2 veces a la semana acude al Centro Municipal 4 de enero. Dice que quiere seguir siendo parte activa de la sociedad y le interesa adquirir herramientas para ello, como leer y escribir en braille. Pero dice que es importante que la sociedad haga su parte, sea inclusiva y le permita a las personas con discapacidad involucrarse. Para toda persona con discapacidad es imprescindible que nos sintamos que todavía tenemos que dar a la sociedad, ¿no? Oportunidades laborales y ayudar a emprendimientos de esta clase de personas, ¿no? No dar dádivas, sino ayudar a que haya más campo para personas como yo. De levantarse. Más adelante en Televistazo, mucha atención, un estudio científico reveló una conexión entre la obesidad y el riesgo de padecer Alzheimer. Los detalles al volver. Una nueva caravana de migrantes va desde la frontera sur de México en dirección a Estados Unidos, a pesar de las declaraciones del presidente electo Donald Trump en contra de los indocumentados y de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Ella aseguró la semana pasada que estos grupos ya no llegan al límite norte del país.
Se trata de 1.500 viajeros, en su mayoría de Venezuela, pero también hay colombianos, haitianos y cubanos. Algunos dicen que viajan contrarreloj ante el temor del cierre de la frontera. Un estudio hecho en Estados Unidos demuestra que las personas con altos niveles de grasa visceral presentan mayor riesgo de sufrir Alzheimer. La investigación la realizaron científicos principalmente de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Un estudio científico reveló una conexión muy importante entre la obesidad y el riesgo temprano de desarrollar la enfermedad del Alzheimer. El estudio, dirigido por los doctores Masadollah Shahi y Cyrus Raji de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, presentaron sus hallazgos en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Para ello formaron un grupo de 80 personas entre 40 y 50 años, cognitivamente saludables. De ese grupo había 46 diagnosticados con obesidad. Les hicieron resonancias magnéticas del abdomen para medir la grasa subcutánea y visceral, una evaluación metabólica de la glucosa, del colesterol y escáneres del muslo para medir el volumen del músculo y de la grasa. Y para una valoración de la enfermedad de Alzheimer, fueron sometidos a un examen profundo que muestra la actividad y el metabolismo del cerebro. Los resultados revelaron que los niveles más altos de grasa visceral estaban relacionados con el aumento de dos proteínas patológicas, beta-amiloide y tau, ambas relacionadas con la enfermedad y que se usan como biomarcadores para diagnosticar Alzheimer. La grasa visceral ya se asociaba con un desgaste de la materia gris en el hipocampo, una parte del centro de la memoria del cerebro. Es así que los investigadores alertaron sobre la necesidad de intervenir para combatir la obesidad en una edad temprana, ya que el Alzheimer se manifiesta en la mayoría de casos después de los 60, 70 u 80 años. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La tecnología juega un papel importante para facilitar la vida de estas personas. Conozcamos algunas de estas innovaciones. Cada año la tecnología avanza con herramientas que facilitan la vida para personas con discapacidad. Es el caso de Exoesqueleto Eivor. Es un armazón tecnológico diseñado para personas con movilidad reducida, que les ayuda a levantarse, caminar, girar y sentarse. Es ligero y compacto, fácil de controlar y usar. Tiene una aplicación para mejorar la experiencia durante la rehabilitación. Por ahora se utiliza en hospitales, pero en 2025 se lanzará una versión para uso doméstico. Tefi es un robot cuadrúpedo que funciona como perro guía para personas ciegas, programado para acompañar y guiar. Tiene reconocimiento de voz, un sistema de navegación automática, además de la capacidad de leer códigos QR y hacer llamadas o enviar mensajes en caso de una emergencia. Be My Eyes es una aplicación para personas ciegas o con problemas de visión. Mediante una videollamada, la app enviará un mensaje a diferentes voluntarios. Al primero que responda le dará acceso a la cámara del celular del usuario para ayudarlo. Por ejemplo, a leer etiquetas, a hacer las compras, preparar la cena o retirar dinero del cajero. El Kenguru es el primer carro eléctrico diseñado para personas que utilizan sillas de ruedas. El conductor accede al vehículo subiendo por una pequeña rampa desde la parte de atrás. Es operado con manivelas similares a las de una motocicleta para acelerar y girar. Cuesta $25,000. El Dot Watch es un innovador reloj inteligente que tiene una pantalla táctil braille. Utiliza 24 puntos para una amplia gama de funciones. Se conecta a un teléfono mediante Bluetooth. Puede recibir texto de cualquier aplicación y servicio. Los usuarios también pueden enviar mensajes sencillos usando los botones en un lateral. Quito, sin luz, pero de farra. Las fiestas de Quito son una buena oportunidad de descubrir sitios secretos, acogedores de la capital. Televistazo recorrió las nuevas cervecerías artesanales del centro histórico que mezclan la memoria, en este caso, con sabores que vuelven desde la colonia. Más detalles ahora con Carla Delgado.
En medio del bullicio del centro histórico de Quito, donde la historia y la contemporaneidad se entrelazan, un nuevo fenómeno emerge: las cervecerías artesanales. En calles empedradas del casco antiguo hay verdaderos refugios que destilan carácter y originalidad. Hasta en el interior del convento de San Francisco funciona una cervecería que sorprende a aquellos que llegan a la iglesia y al convento. Hay cervezas artesanales rojas, rubias, negras, entre 4 y 7 grados. La cervecería ya tiene 2 años. Su historia, sin embargo, es más antigua. Fue la primera en el país y data de 1566. El lugar guarda los vestigios de lo que fue aquella fábrica de cerveza para consumo de los religiosos. El consumo diario era de 2 jarras de cerveza para cada fraile, uno en el almuerzo y uno para la cena. Funcionó hasta la década de los 70. Hace 2 años, gracias a un proyecto de rehabilitación, reabrió sus puertas y aunque no reproduce la receta original, conserva su carácter y su calidad. Esta sed me va a matar. A media cuadra, en una de las casas más vistosas de la plaza de San Francisco, hay otra cervecería artesanal. Sinners Microcervecería. Tiene 12 años en Quito, pero al centro histórico llegó hace 1 año, justo con la apertura del metro y como una apuesta por la reactivación de la zona. Sus fabricantes utilizan ingredientes locales como la quinoa, el maíz y el cacao, que combinan con técnicas innovadoras. Nuestro menú de cervezas son diferentes. Hay cervezas que tienen adición de coco y jengibre. Ejemplo, tenemos una Cappuccino Sweet Stout que ganó una medalla de oro en el World Beer Awards hace poco, entonces una cerveza súper premiada para nosotros. Junto al histórico Teatro Variedades se abrió otra cervecería. Funciona frente a la Plaza del Teatro, en una casa colonial cuya fachada se conserva intacta. Adentro todo hace pensar en un pub inglés, donde dialogan elementos art deco, murales y objetos deportivos. Andes Brewing produce 6.500 litros de cerveza artesanal mensualmente. Ofrecen más de 10 variedades de cerveza. En rubias tengo una Belgian Triple con plátano maduro endulzada con panela. También tengo una IPA, igual es rubia, tiene 7 grados de alcohol con notas de mango verde. En roja tenemos una Red Ale con malta de caramelo y frutos rojos. Bandidos Brewing es otra cervecería que se encuentra en el tradicional barrio La Tola. Fue la primera que apostó por el casco colonial. Tiene más de 1 década. Y al igual que las otras, decidieron conservar la infraestructura antigua. En el interior incluso sigue intacta esta pequeña capilla. Esta es una microcervecería al estilo estadounidense. Fabrican lotes pequeños de cervezas únicas y a veces exóticas dependiendo de la fruta de la temporada. Las cervecerías artesanales son los puntos nuevos de encuentro cultural en la capital. Música en vivo, exposiciones de arte local, espacios arquitectónicos creativos dignos de la zona más histórica de la capital. La Navidad llegó a la ciudad de Nueva York y las decoraciones en el barrio de Dyker Heights, en el distrito de Brooklyn, han superado expectativas. Los vecinos compiten cada año por las creaciones más extravagantes y este 2024 varias casas lucen abarrotadas de luces, figuras y música. Dyker Heights es un barrio situado en el suroeste de Brooklyn, en Nueva York, donde los dueños de las casas no escatiman recursos para crear un espectáculo por la llegada de la Navidad. En su afán por tener las luces más espectaculares, muchos vecinos contratan a empresas que se encargan de la decoración, por la cual pagan entre $5,000 y hasta $20,000. Usan miles de luces de colores y en algunas casas hay figuras inflables o de madera que llegan a medir más de 2 metros. Usan pinos, coronas, campanas, velas, pesebres, árboles, soldados de juguete y, por supuesto, la figura de Santa Claus. Los vecinos comienzan a decorar a partir del fin de semana de Acción de Gracias. La mayoría deja las luces hasta los primeros días de enero. Para visitar las luces navideñas de Dyker Heights, es buena idea llevar ropa de abrigo,
pues en diciembre baja mucho la temperatura en Nueva York. Muchos visitantes llegan en excursiones organizadas desde Manhattan. La mayoría de hogares tienen una puerta trasera o secundaria, por lo que no tienen problemas en llenar la entrada principal con los adornos.